Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigos. Nuevamente contento de encontrarnos con ustedes para analizar un tema más de la palabra del Señor. El tema se llama hoy día, vamos a seguir la secuencia, el nombre de Dios en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver, hermano, que antes de responder esta pregunta, vamos, ¿cierto?, a seguir desarrollando este tema para que nos demos cuenta de algo bien importante, ¿ya? El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, Él utilizó mucho la palabra Padre, ¿ya? Él utilizó, no pronunció el nombre de Dios. Hizo referencia al nombre de Dios, pero no su pronunciación. Y esto lo vamos a ver acá en la Escritura, ¿ya? Pero la palabra que ocupó el Señor Jesucristo fue Padre. Es la palabra que Abba, que significaría como papito, como cuando un niño le habla a su papá. Pero ahí vamos a ver las maneras como el Señor Jesucristo se refirió al nombre de Dios, ¿ya? Aquí en San Juan capítulo 17 y el versículo 1 dice lo siguiente. Vamos a ver algunos textos donde el Señor Jesucristo utilizó la palabra Padre, ¿ya? Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Señor Jesucristo se refirió al Dios Padre, que nosotros le llamamos Dios Padre, ¿cierto? Él se refirió como el Padre. Se refirió el Padre, por eso él dijo, levantando Jesús los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. También cuando enseñó a orar, el Señor Jesucristo dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí el Señor Jesucristo nuevamente en la oración nos enseña que también es apropiado utilizar podríamos llamar este título, ¿cierto? De Padre, porque el Señor Jesucristo lo ocupó. Cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz, el Señor Jesucristo dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Él le llama Padre. Ahora el Señor Jesucristo se refiere él utiliza la palabra el nombre de Dios, ¿ya? Si nosotros vamos acá a San Juan capítulo 17 y el versículo 6, dice lo siguiente ahí. Él utiliza esta palabra, el nombre de Dios, ¿ya? Dice el versículo 17, pero los escritores más antiguos no utilizaron el nombre de Jehová o Yahvé. Hay que recordar que en el Antiguo Testamento, cuando los judíos dejaron de utilizar el nombre de Dios, pronunciarlo, lo reemplazaron por Adonai, que significa Señor. Ahora, ojo, que los judíos cuando escribían los escribanos, ¿cierto? Esta palabra Adonai, porque ellos pensaban, como hizo un mandamiento, no debes tomar el nombre de Jehová en vano, no debes tomar, ¿cierto? Jurar el nombre de Jehová en vano, y creían que el nombre de Dios era tan sagrado que no se podía pronunciar. Pero ellos ocupaban esta palabra Adonai, pero únicamente la ocupaban para Dios. Por eso vemos nosotros los apóstoles que ocupan también la palabra Señor, que en griego es Kurios, ¿ya? O Kyrios. Eso así se pronuncia, ¿cierto? Señor en el griego antiguo, ¿ya? Pero acá el Señor hace mención al nombre de Dios, o sea, a la palabra nombre. Versículo 17, versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres, dice, del mundo que me diste. Tuyo eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Acá el Señor Jesucristo utiliza la palabra nombre. Es decir, que cuando el Señor Jesucristo ¿cierto? Utilizó la palabra nombre a Dios, que lamentablemente, como veíamos, por mucho tiempo no se pronunció el nombre de Dios, en los tiempos de Jesús tampoco siguió pronunciándose la fonética de Dios, como veíamos en el siglo XII recién se comenzó a pronunciar el nombre de Dios, por 1500 años no se pronunció el nombre de Dios. Pero es interesante que el Señor Jesús hace mención al nombre de Dios. En la Biblia el nombre de Dios no simplemente significa de que Dios se llame así, sino que tiene que ser nuestra actitud hacia Dios. Por eso la Escritura dice que no hay que tomar el nombre de Dios de manera indigna. Otras versiones dicen, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, ¿cierto? Para vanidad, el nombre de Dios sagrado. No se puede hacer chiste con el nombre de Dios. No se puede ocupar para otra cosa que no sea para lo sagrado. ¿Cierto? No se le puede poner a un negocio el nombre de Dios, ¿no? Porque el nombre de Dios no es para ponérselo en un negocio, sino que es para la adoración, porque es santo, es separado únicamente. Entonces acá el Señor Jesucristo dice, he manifestado tu nombre, el carácter de Dios. El Señor Jesucristo en la tierra se comportó porque el Jesucristo tiene el mismo carácter que el Padre, es la misma sustancia. Por eso Jesucristo cuando se acercaba a las personas, el Señor Jesucristo las sentía que valían, que eran importantes.
También el nombre, hermano, está relacionado, en el libro de Proverbios dice que un buen nombre vale que muchas cosas. El buen nombre es la reputación, el nombre de Dios también representa su reputación. Un Dios que siempre dice la verdad. El nombre de Dios significa que Él cumple lo que dice. De hecho, acá, ¿cierto? Acá los sudamericanos decimos claramente, ¿cierto? Que los hombres antiguos eran hombres de palabra, ¿cierto? Eran importantes. Uno daba su palabra, o el nombre de una persona muchas veces nos dice, este nombre, esta persona es re mala, o esta persona es buena. Cuando escuchamos a Dios, el nombre de Dios significa su carácter, como decíamos en el tema anterior, su amor, su misericordia, el eterno, el que existe por sí mismo, ¿ya? Eso significa el nombre de Dios. Ahora, bien interesante que el Señor Jesucristo le pidió a su Padre que Él glorificara su nombre. Aquí en San Juan, vamos a ver, mis queridos amigos, que el nombre de Dios se tiene que dar a conocer. Cuando el Señor, porque hoy día ya por lo menos se pronuncia el nombre de Dios. Jesús dijo, le he dado a conocer tu nombre, dando a entender que el nombre de Dios hay que darlo a conocerlo, hay que ocuparlo en los cultos, ya sea de diferentes dominaciones, hay que ocupar el nombre de Dios. Vamos a ver que el nombre de Dios tiene que ser glorificado también. Aquí en San Juan capítulo 12 y el versículo 28, mire lo que dice acá la Escritura. Cuando Cristo Jesús ora en ocasión. San Juan capítulo 12, versículo 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Aquí el Señor Jesucristo le pide a su Dios Padre que glorifique su nombre. Entonces dice, vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El nombre de Dios tiene que ser glorificado. ¿Y de qué manera glorificamos al nombre de Dios? Hay un dicho que dice que todo sea para la gloria de Dios. Sea que trabajemos, hagamos cualquier cosa, tiene que ser para la gloria de Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Con nuestra conducta, con todo nuestro comportamiento, ¿cierto? También así glorificamos al Señor. Y dándole gracias, atribuirle a Dios que lo que tenemos, la vida, el trabajo, todo lo que tenemos es gracias a Él. En el libro de Deuteronomio bien claro, dice, no vaya a ser que tengas buenas casas, que tengas buenos rebaños y te olvides de Jehová. Oh, cuidado, ¿cierto? Hay que glorificar el nombre de Dios. Son cosas bien importantes. Ahora también el nombre de Dios, mis queridos amigos, aparece en la Escritura. Este también lo vamos a dividir en un tercer tema. ¿Recuerdan ustedes qué significaba el nombre de Dios cuando estudiamos el tema, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan ustedes que decía, yo soy el que soy? Ahora interesante, mis queridos amigos, que este es un verbo. Y acá aparece este verbo en San Juan capítulo 1, versículo 1, ¿ya? Si vemos ahí aparece el nombre de Dios. Pero no aparece la noción de Jehová o Yahvé, sino que aparece el verbo ser. San Juan capítulo 1 y el versículo 1 dice lo siguiente. En el principio era el verbo. Dice era. Este es el verbo ser. Es el verbo yo soy el que soy. En el principio era, sale el verbo ser. El verbo era, en el principio era el verbo. El verbo es Jesús. Y el verbo era, nuevamente aquí aparece, ¿cierto? El yo soy el que soy, sale el verbo ser. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí aparece el gran soy el que soy. Es interesante, mis amigos, que el nombre de Dios es un verbo, es una acción. Y aquí vamos a entender algo bien interesante, palabras que utilizó el Señor Jesucristo, que muchas veces nosotros nos podemos confundir, pero la palabra de Dios no se puede contradecir. El Señor Jesucristo, Él utiliza la palabra yo soy, el que soy, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid verdadera. El Señor Jesucristo se aplica a Él este verbo yo soy. Y como Él se aplica, ¿cierto?, este verbo yo soy, como también cuando el Evangelio de San Juan dice, antes que Abraham haya existido, yo soy. El Señor Jesucristo se utiliza a Él este verbo yo soy. ¿Ya? Él se utiliza para Él el verbo yo soy. Como Él se utiliza, ¿cierto?, el verbo yo soy, hay muchas personas que llegan a la conclusión que Jesús y Dios el Padre es la misma persona. Y la verdad, hermano, que no es así. ¿Sabe usted por qué el Señor Jesucristo se llamó yo soy? Y muy relacionado, ¿cierto?, con eso, capítulo 3, versículo 13.
Porque las mismas acciones que el Padre hace, recuerden ustedes que yo soy el que soy, el nombre de Dios es un verbo. Yo le digo, ¿Dios es capaz de hacer cualquier cosa? Sí. Ahora le hago una segunda pregunta. ¿Jesucristo es capaz de hacer las mismas cosas que el Padre? La Biblia dice que sí. Miren, ellos dos, como ellos han estado juntos por la eternidad, se aplica el nombre de Jehová también al Señor Jesucristo. ¿Por qué? En Deuteronomio dice claramente, oye Israel, Jehová nuestro Dios es un solo Jehová. Pero la palabra que aparece ahí es uno, en el idioma hebreo no es uno numérico, sino que es unidad. La palabra uno que aparece en hebreo ahí, en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová es un solo Dios o un solo Jehová, no está hablando de numéricamente, sino que está hablando de unidad. Es decir, que Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, el poder de Dios, todo está unido, todo está unido. Es la misma palabra que se utilizó cuando Dios dijo, el hombre y la mujer serán uno solo, en unidad. Esto es bien importante, amigos. Yo le voy a leer acá unos pasajes bíblicos que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, mencionó, y Él dijo que lo mismo que hacía el Padre, Él también lo podía hacer. Vamos a ver algunos textos, ¿ya? Vamos a ir a San Juan. Yo soy el que soy. Tanto el Padre es el que soy. Es una acción. Dios Padre crea, Jesucristo también crea. Jesucristo, el Padre resucita muertos, Jesucristo también resucita muertos. Jesucristo tiene vida en sí, el Padre también. Es decir, que son iguales, ellos comparten el mismo poder. Vamos a ver en San Juan, capítulo 5 y el versículo 19. Dice la escritura acá, dice respondiendo Jesús, les dijo, de cierto, dice, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino todo lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Miren, dice el texto. Dice que todo lo que Dios puede hacer, también ¿quién lo puede hacer? El Hijo. Porque el Padre le ha dado, como dice la Escritura, todo el poder al Señor Jesucristo para que Jesucristo creara, resucitara muerto, muchas cosas maravillosas. Versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Interesante, el Padre da vida, el Señor Jesucristo también da vida. Y mira lo que dice el versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es decir, que todo lo que puede hacer el Padre, lo puede hacer el Señor Jesucristo. Por eso cuando Dios en el Antiguo dijo, yo soy el que soy, también aplica al Señor Jesucristo. Porque yo soy el que soy, o Jehová es un verbo, es acción. Y todas las cosas que puede hacer el Padre, también las puede hacer el Señor Jesucristo. Por eso en San Juan 1:1 Jesucristo dijo que el verbo era. Y el verbo era con Dios. Aparece el verbo ser. Ahora, las personas, ¿cierto?, que piensan que el Padre Jesucristo o Jehová es el mismo Señor Jesucristo, ahí tenemos nosotros algunos problemas. Esto yo lo estoy mencionando, yo esto lo he estudiado por años, lo he estudiando más de 30 años, pidiéndole al Señor que me ayude a entender. El Padre no puede ser el mismo que el Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia, mire las palabras que aparecen acá. Aquí en Génesis capítulo 1, versículo 26, mire lo que dice la Escritura. Si Dios fuera el mismo Padre y el mismo Hijo, Dios se contradeciría, porque dice acá, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si Dios realmente fuera en el mismo, Dios tendría que haber dicho, voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Pero Dios no dijo eso, dijo, hagamos. Cristo estaba creando y el Padre dijo, Hijo, todo lo has creado tú eres la palabra, tú eres el verbo, pero al hombre lo vamos a crear juntos. Hagamos al hombre. Estaba conversando con Jesucristo, con el poder de su Espíritu Santo. Vamos a ver otra ocasión que Dios se refiere, mis queridos amigos, en pluralidad. Aquí en Génesis capítulo 3 y el versículo 22. Mire lo que dice Dios acá. Y dijo Jehová a Dios, y aquí el hombre es como uno de nosotros. Nuevamente aquí le está hablando a Jesucristo. Dice, el hombre es como uno de nosotros. Incluye a Jesucristo.
que Dios tendría que haber dicho, ahora el hombre es como yo. No, dice, él ahora es como nosotros. Nuevamente Dios utiliza pluralidad. Vamos a ver otro cierto pensamiento que es así en el Salmo 110. Estamos, ¿cierto?, analizando la palabra de Dios, que la palabra de Dios no se puede contradecir. Yo soy el que soy, tanto aplica a Jesús como para Dios, ¿ya? Porque es un verbo, es la acción. Aquí vamos a ver el Salmo 110 y el versículo 1, ¿ya? Vamos a ver quién invita. ¿Dónde se sienta el Señor Jesucristo cuando Él regresa a los cielos? 110 y el versículo 1 dice lo siguiente. Jehová le dijo a mi Señor. Nosotros sabemos que el Señor es Jesucristo, ¿ya? Jehová le dice a Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos, por estar a tus pies. Aquí claramente esto, todos sabemos nosotros que es referencia a Jesús, es decir, que el Padre invita al Señor Jesucristo que se siente a su derecha, eso significa diestra. Entonces no pueden ser él mismo, tendría que ser sentado en su trono y dice, siéntate a mi diestra. La Biblia dice que el Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros ante el Padre. La Biblia dice que todo lo que le damos en el nombre del Hijo, el Padre lo hará. Él intercede ante el Padre. Eso da claramente a entender que son dos personas totalmente diferentes. Hay muchos textos bíblicos. Vamos a ver el último, ¿ya? Vamos a ir a ver San Juan 17. Vamos a ir a San Juan 17, cuando el Señor Jesucristo hace mención que Él estaba por la eternidad al lado del Padre, que no era el mismo Padre. Vamos a ver acá, San Juan capítulo 17, versículo 5 dice, ahora pues dice, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Aquí el Señor Jesucristo dice que cuando estaba con su Padre en los cielos, estaba a su lado, Él gozaba de gran gloria. Eso significa, mis amigos, que no son la misma persona. De hecho, cuando Jesucristo estaba en la cruz, dijo, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Él lo oraba a Dios. Son dos personas diferentes. Yo soy el que soy, tanto aplica a Jesucristo como a Jehová. De hecho, en la Biblia hay muchos pastores que hacen mención a Zacarías, donde aparecen dos Jehová, porque la palabra Jehová significa eterno, el que tiene vida en sí mismo. Jesucristo también es eterno, es decir, que es un verbo, es una acción. Vamos a ir acá a Zacarías, que la palabra Jehová, como le digo yo, significa el eterno. Vamos a ir a Zacarías 3.1, y aquí, como dicen algunos pastores, aparecen dos Jehová, dos eternos, que es Jesucristo y el Padre. Zacarías 3.1 dice, me mostró, dice, al sacerdote Josué, el cual estaba, dice, delante del ángel de Jehová. Y Satanás, dice, estaba en su mano derecha para acusarle. Y mire lo que dice acá el versículo 2. Dijo, Jehová Satanás, le dice Jehová Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová dice, te ha escogido, dice, que ha escogido, dice, a Jerusalén, te reprenda. Dice interesante, dice el texto acá, dice que Jehová le dijo a Satanás que Jehová te reprenda. Tiene que haber dicho Dios, ¿cierto? Yo te voy a reprender. Pero dice que Jehová, el Eterno, le dice que el Eterno te reprenda. Es decir, que la palabra el Eterno, como dice Isaías 9.6, Jesucristo se le llama Padre Eterno porque Él creó con su Padre la raza humana. Pero algo bien interesante, mis queridos amigos, la palabra Elohim, que es Dios en hebreo, significa dioses. Significa la palabra dioses. Jesús comparte, ¿cierto?, con su Padre la divinidad. Son capaces de hacer los dos las mismas cosas. Que el Señor los bendiga. Espero, ¿cierto?, que estos textos, ¿cierto?, este tema le haya gustado. Que el Señor los bendiga altamente. Y nos estamos viendo, ¿cierto?, en un próximo tema. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te pedimos que tú bendigas a nuestros hermanos, que ellos sigan, ¿cierto?, utilizando su mente con tu Espíritu Santo para que podamos entender, Señor, tu palabra, Señor, y podamos, Señor, seguir aprendiendo y estudiando tu palabra, y que tú nos puedas abrir los ojos, Señor, para ver la esfera espiritual, que es hermosa, es grande, y así vamos a ver que la palabra de Dios no se contradice, que es bendita, pura y verdadera, y que tu Espíritu Santo nos guiará toda verdad y toda justicia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Ayúdanos a mirar hacia la cruz, mirarte a ti, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.